Hay una corriente que está muy fuerte en la actualidad, que se conoce dentro de la teología como teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, en pocas palabras, significa yo me doy para Dios y Dios tiene que llenar de bendiciones mi vida. O si yo creo, si yo sigo a Cristo, Él tiene que llenar de milagros, de felicidad y de cosas maravillosas para mi familia, para los míos, para mi prosperidad laboral, etcétera. Está bien, de hecho, una de las cosas que, por así decirlo, es parte de la esencia de Dios es justamente amar y cuidar a los suyos. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué estamos hablando de que Dios no es un mago? Mis hermanos, cada uno de nosotros efectivamente tenemos que lidiar diariamente con algún tipo de problemas, ya sea económico, ya sea de trabajo, ya sea de salud. Siempre algo está afectando nuestra vida que no nos permite vivir en plenitud, por así decirlo, entre comillas, que normalmente tenemos obstáculos, o normalmente tenemos ciertas cosas que, como ya les digo, tenemos que lidiar en nuestra vida cotidiana. Hace poco una persona me decía, ¿en dónde están las bendiciones que tanto se decía que yo iba a recibir en mi matrimonio cuando yo me casara? Esta persona se casó y empezó a tener una serie de problemas en su matrimonio que tenían que ver con lo económico. Y eso fue justamente lo que motivó a que podamos hacer esta reflexión. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de que porque estar con Dios todo nos tiene que ir bien, o porque Dios nos ame, o porque nosotros busquemos amar a Dios, todo nos tiene que ir bien. Y de hecho, la palabra de Dios en Gálatas dice, todo obra para bien a los que aman a Dios, pero se malentiende este concepto. Y tenemos que tener claro que el hecho de que yo tenga la bendición de Dios no significa que las cosas que a mí me parecen que son buenas, Dios va a también aprobarlas. Ejemplo, si por ejemplo a mí me está sucediendo un mal económico dentro de mi familia, dentro de mi noviazgo, de mi trabajo, de mi matrimonio, aparentemente creo yo que quizás sea algo malo, pero justamente ahí viene la bendición, justamente ahí es donde todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque esa adversidad que yo estoy pasando en ese momento a lo mejor fortalece justamente mi, mi gestión económica. A lo mejor yo soy un hombre malgastador o una persona que no sabe ahorrar o una persona que no sabe administrar su área financiera en la casa. Entonces necesariamente Dios necesita que yo pase, por así decirlo, por un proceso para que yo pueda comprender y entender. Y ese proceso justamente va adverso a lo que yo estoy, a cómo yo estoy actuando en ese momento. No puedo pretender que Dios haga una chispa y se arregle todos los problemas de mi vida, de mi casa. ¿Por qué? Porque Dios necesita del actuar tuyo, necesita de tu caminar, necesita que tú entiendas que la solución no va a venir de arriba, sino que la solución va a venir de ti, pero inspirada por Dios. Y te doy 3 ejemplos concretos bíblicos para que puedan hacerse también a la idea de cómo funcionan estas bendiciones, o, o que no todo es una chispa mágica que Dios va a derramar en mi casa y punto. Ejemplo 1. El pueblo de Egipto el pueblo de Israel estaba sometido por el gobierno de Egipto. Entonces llevaban años orando estas personas a Yahvé, diciéndole: por favor, sácanos de esta esclavitud, estamos pasándola mal, estamos sometidos, nos roban, tenemos que dar tributos, etc. Bueno, ¿qué hace Dios? Levanta una persona de otra región, el cual conocemos como Moisés, y le pide que mediante él va a haber esa liberación para el pueblo.
De hecho, que en ese momento Moisés, cuando se da, eso lo podemos encontrar en el Éxodo capítulo 3, versículo 16 en adelante. Moisés empieza a tener una conversación con Dios y él le dice, pero Señor, yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, a mí no me van a creer que yo vengo de parte de ti. Y Dios le dice, agarra tu cayado, y se convierte en una serpiente en ese momento. Le dice, mete tu mano en el bolsillo de tu saco. En ese momento la mano se le llena de la enfermedad de la lepra, y luego le dice, métela otra vez, y llega la sanación. Es decir, Dios le dice, haz ciertas cosas para que crean que yo estoy obrando en ti. Ese es el primer ejemplo. Obviamente Moisés, luego sabemos la historia, él se presenta, se suceden una serie de negaciones, y a través de esas negaciones se suceden una serie de portentos y milagros y obras para que se crea que efectivamente es Dios quien está obrando en ellos. El ejemplo número 2, el rey David. Nuevamente aquí el pueblo ya obviamente pasó esa esclavitud, y le pide a Samuel que le envíen un rey que gobierne al pueblo de Israel. Tiempo después, Samuel orando y demás, Dios dice, bueno, se los voy a dar. ¿Y qué hace Dios? Dios unge a una persona nuevamente. Samuel va a casa de una de estas personas que tienen varios hijos, y va pasando hijo tras hijo hasta que llega David, que es el último, y lo unge. Y conocemos que David fue un rey que verdaderamente gobernó de forma que agradaba al corazón de Dios al pueblo. Es decir, vemos nuevamente otra manifestación del hombre para que se puedan dar las gracias a las personas o a la propia persona. Y por último, el último ejemplo para terminar esta reflexión es el propio Jesucristo, mis hermanos. Dios, para liberar a nosotros del pecado, de la muerte y de la condenación, manda a su propio Hijo hecho carne para poder realizar ese sacrificio puro, sin mancha y genuino, que va a ayudar a abrir las puertas del cielo que se cerraron desde el pecado de nuestros padres Adán y Eva. Necesita Jesús, siendo Dios, siendo hijo de Dios, imagínense, siendo hijo de Dios, Él necesita padecer por cada uno de nosotros. Y a eso es lo que voy, mis hermanos. El padecimiento que nosotros estamos teniendo no es porque Dios no está cumpliendo sus promesas conmigo, o porque Dios no me bendice, sino que yo necesito pasar por un proceso para poder comprender qué es lo que yo tengo que fortalecer en mi vida. Si yo estoy pasando por un proceso económico, a lo mejor es precisamente porque yo soy una persona que siempre ha malgastado, que está solamente gastando en bebidas, en esto, en lo otro, en chiches, en compras innecesarias, y obviamente va a llegar la desgracia económica a mi familia. Y luego yo pretendo y decir, Señor, por favor, ayúdame. Por favor, necesitamos tener claro eso, mis hermanos. Si yo estoy pasando por un momento difícil de amores, que me ha dejado la novia, la esposa y demás, reflexionar y ver cuál es el fruto de ese padecimiento, por qué Dios me está llevando a ese desierto, qué Dios quiere sacar de fruto de ese desierto mío. Entonces no tengamos a Dios como un Dios mágico que va a venir y va a hacer chin y me va a resolver los problemas. Sí, hay momentos en el que Dios obra y actúa a través de la oración, pero siempre Dios necesita la participación de nosotros los hombres para poder realizar sus obras. Entonces no pretendamos decir, Señor, yo quiero salir del vicio de los juegos, pero todos los días me voy a las maquinitas, o todos los días estoy con el celular, o todos los días estoy con la computadora y demás. Entonces, yo tengo que poner el primer paso para que Él empiece a dar su gracia. Como lo pueden ver ustedes en Éxodo 3, capítulo 16 en adelante. Dios le dice, yo pondré las palabras en tu boca, Moisés, no te preocupes, yo voy a estar ahí contigo. Y lo mismo es, cuando tú recibes la bendición del matrimonio, lo que Dios está diciendo es, yo voy a estar contigo en tu matrimonio. No te preocupes, los pasos que tú des, yo los voy a ir bendiciendo, pero hazlo meditado. En Proverbios dice, los impulsos son buenos, pero si no tiene reflexión, el hombre se pierde.
Y precisamente eso es, a cada paso que yo voy a dar, a cada decisión que yo voy a tomar, cada cosa que está sucediendo en mi vida, tiene efectivamente que haber una reflexión de qué es lo que está sucediendo en mi familia, qué es lo que yo estoy haciendo mal y cómo yo puedo cambiar. Y cuando yo decido y cuando yo me pongo de mi parte para cambiar, la gracia de Dios viene. Por eso San Pablo le decía y le pedía a Dios: Señor, quítame esta espina, quítame este aguijón. Y Dios le contestó algo tan sencillo pero tan bueno para nuestra actualidad. Le dijo: no, mi gracia te basta. Porque Dios no es un Dios mago, no es un Dios mágico, no es un Dios de que todo me va a obrar según lo que a mí me dé la gana o según mis caprichos, porque entonces se convertiría en eso, mis hermanos, en alguien en el que yo voy, le pido favores y Él ya ahí de una me da. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere justamente la salvación, Dios quiere el crecimiento de mi vida espiritual, Dios quiere la transformación de mi alma. Por eso es que necesita obrar a través de mí. Así que si hoy estás pasando por momentos difíciles, si hoy estás en tribulaciones, en momentos en que parece que no ves la luz ante los problemas que tienes, reflexiona un momento y dile al Señor: ilumíname, ¿qué es lo que estoy fallando? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que estoy necesitando, Señor, para poder salir de esta esclavitud, para poder ser un buen rey como el rey David, gobernar mi familia, mis hijos, mi casa, mis estudios? Oh Señor, dame la gracia de efectivamente yo ser instrumento de salvación para mi familia. Que Dios nos dé la gracia de que ya no le veamos como un mago, sino que en vez de ver a Dios como un papá que quiere lo mejor para nosotros, y aun así lo malo que suceda en nuestra vida obrará para nuestro bien. Por eso, hermanos, en este momento vamos a orar un momentito, entregar a Dios en este momento nuestras situaciones. ¿Cuál es la situación en la que tú te encuentras, en la que estás clamando a Dios y a lo mejor aparentemente parece que su respuesta está ausente, callada, en silencio en tu vida? ¿Cuáles son las situaciones adversas que me han llevado a mí a la desesperación de, en vez de ir a rodearme al Santísimo, a clamarle a Dios, a pedirle a la Virgen María su intercesión a través del Santo Rosario, he ido a los brujos, he ido a los curanderos, como se dice aquí en Paraguay, a los médicos que te echan cartas, que te ponen piedritas, que te echan humos, que te leen la mano, el iris, el pelo? Porque yo solamente busco una solución rápida y eficaz para mi vida y rápido, Señor, porque esto necesito que se solucione. Pero no, mi hermano, Dios quiere la transformación de tu vida, la transformación de tu corazón. Dios quiere hacerte un hijo pleno, lleno, feliz, y que por sobre todo puedas acceder a la vida eterna. Por eso muchas de las tribulaciones que tenemos son precisamente a causa de nosotros mismos. Y tenemos que hoy pedirle a Dios la gracia de poder reflexionar en dónde me encuentro, qué tengo que cambiar, qué tengo que transformar, qué tengo que hacer de nuevo, cómo tengo que quizás tratar mejor a las personas, qué tengo que dejar, qué tengo que renunciar. Porque hay veces que tenemos que renunciar a cosas que, por más que yo aparentemente parezca que me sienta a gusto en lo que estoy haciendo, a lo mejor no es lo conveniente. Aquellos que tienen que renunciar a una mujer que no es tu esposa, aquellos que tienen que renunciar a un vicio, aquellos que tienen que renunciar a un carácter o transformar esa personalidad, ese carácter, porque está destruyendo tu hogar, tu familia. Señor, danos la fuerza, danos la gracia, Dios mío, porque para ti nada es imposible, como dice en el Salmo 1, un salmo que me encanta mucho. Bienaventurado el hombre que medita la ley de Dios día y noche, será como un árbol plantado al lado de un manantial que dará fruto en su tiempo, y ese fruto será abundante. Imagínense, mis hermanos, ser ese árbol que está al lado de la fuente, y esa fuente es el propio Jesucristo, y nos va a hacer dar fruto constantemente en el tiempo adecuado. Te entrego el corazón de mis hermanos, Señor Dios Padre Santo, que me están escuchando.
personas que están ya cansadas, abatidas, afligidas. Dales esa fuerza, dales esa resolución del problema para que ellos puedan entender que no es que tú lo vas a hacer de forma mágica, sino que necesitas la colaboración de nosotros los seres humanos, la colaboración mía como hombre, como ser humano, para que tu obra se realice en mi vida. Y yo por eso te alabo y te glorifico, Señor. Bendito y alabado seas por las enseñanzas que nos das. Gloria y alabanza por este día que nos ayudas, que nos guías. Santo, alabado y glorificado seas porque tienes la misericordia, el amor, la ternura, la paciencia infinita, Señor, de guiarme, de educarme, de dirigirme, de apacientarme. Santo eres, Señor. Gloria, mis hermanos, reciban en este momento esa sabiduría plena, santa, que Dios quiere derramar en la vida de cada uno de ustedes. Reciban en este momento esa luz que necesitan en la oscuridad para poder tomar decisiones acertadas conforme a la voluntad de Dios y decisiones que te harán feliz, pleno, lleno, para la gloria de Dios. Gracias, Dios, por tanto amor y misericordia. Bendito y alabado y glorificado seas, Dios. Gloria a ti, gracias, Señor. Recordarle, mis hermanos, que todos los días de lunes a viernes estamos subiendo reflexiones sobre la vida cotidiana, haciendo un pause a la rutina para poder llenarnos del Espíritu Santo y de la palabra que Dios quiere darnos a conocer. Les invito a que le den like a este video, así también YouTube hace recomendar a otros usuarios que usan esta plataforma este video, estas reflexiones, y nos convertimos también nosotros en canal de gracia, en pequeños evangelizadores, con un simple gesto de darle like, de darle me gusta, y por sobre todo también compartan este link, compartan en su grupo de familia, en su grupo de amigos, en su grupo parroquiales, porque siempre una buena noticia hace bien al alma. Así que conviértete en ese pequeño evangelizador con ese sencillo gesto de darle like, de compartir. Y por sobre todo, si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete para que así siempre puedas estar al tanto y pendiente de todo el contenido de este canal, que siempre va a ser para formación e información de nuestra vida espiritual. Dios los bendiga a todos, que tengan un buen resto de jornada.